La clase pasada hemos llegado a explicar cómo insertar el rótulo, insertar todos los datos, cómo configurar la lámina y cómo crear ventanas gráficas para tener en cada una de las ventanas las distintas vistas del plano que nosotros hemos generado. O sea, ustedes deberían tener, según la cantidad de vistas en alzado que hayan desarrollado, una lámina diagramada más o menos así o con la diagramación que ustedes quieran. La lámina terminada, según la diagramación que había armado yo, es esta, como ustedes la están viendo, ya impresa en formato PDF. Lo que ustedes tienen que entregar es algo similar a esto. Entonces lo que nos falta a nosotros es insertar las imágenes desde SketchUp, que en mi caso son todas perspectivas, pero eventualmente se puede también importar un frente o un corte que quedan muy bien y reemplazar alguno de los frentes que tenemos dibujados, o bien si ustedes han dibujado un solo frente o dos frentes, no me acuerdo qué le pedíamos, a los otros los pueden exportar desde SketchUp, importarlos a AutoCAD, ponerlos en escala para que se vean los frentes con sombra, como lo han exportado. Ustedes uno de los frentes lo han exportado en SketchUp, entonces se lo puede insertar y se lo ve no como un dibujo de línea, sino del mismo modo que se ve las perspectivas. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo insertar las imágenes de SketchUp, cómo importar las planillas de Excel y por último vamos a importar la lámina para obtener esta lámina que yo les mostraba, con la diagramación que a ustedes les gusten. Pueden tomar de referencia esta o la que ustedes quieran. Fíjense acá cuando diagramen, tengan la precaución, si ustedes se fijan acá, los niveles coinciden en todas las vistas que están al mismo nivel, en ambos casos, y también coinciden en el caso del frente y el contrafrente, coinciden en altura. Para eso ustedes pueden crear una capa de líneas auxiliares o utilizar la que ya habíamos creado cuando estábamos haciendo los frentes y usar esas líneas auxiliares para ubicar correctamente cada ventana y que la lámina quede bien ordenada y compensada, que no estemos tirando figuritas en cualquier lugar de la lámina. Lo mismo que seguramente le exigen sus docentes de taller o de otras materias cuando hacen una entrega, que la lámina quede bien armada. Bueno, ese aspecto nosotros también lo vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar, aunque no sea un tema específico de la materia, ¿no? Para empezar a trabajar, bueno, obviamente vamos a abrir el archivo que ya hemos iniciado en la clase anterior y lo primero que vamos a hacer va a ser crear dos capas nuevas que van a contener las imágenes una y las planillas la otra. Entonces estoy verificando si ya las tengo o no. Entonces vamos a crear dos capas nuevas, no las tengo, que le podemos pedir como pide el enunciado imágenes o planillas directamente, o como nosotros vamos a hacer la inserción de las imágenes y de las planillas en el espacio presentación, podríamos ponerle PR de presentación, planillas, coma, PR de presentación, imágenes. En este caso no nos importa ni el color ni el tipo de línea, porque la información que vamos a insertar en esas capas viene de otros programas. Entonces, una vez que tenemos creadas esas dos capas, nos posicionamos en imágenes. Primero vamos a insertar las imágenes de SketchUp y la ponemos a esa capa como capa actual. O sea que acá en el panel capas de la ficha inicio podemos ver que la capa actual es la capa imágenes. Para insertar una imagen, nosotros lo que tenemos que hacer es usar un concepto que es muy amplio, que nos permite vincular archivos del mismo AutoCAD o de otras aplicaciones con este archivo. Pero al archivo original lo mantiene afuera. Cuando nosotros abrimos AutoCAD y tenemos insertada esta imagen como referencia externa, que es lo que vamos a hacer, su nombre nos indica que la imagen propiamente dicha está almacenada fuera del archivo. No nos va a agrandar demasiado el tamaño del archivo porque la imagen no se inserta como insertamos un bloque, sino que es una referencia externa. La podemos ver o no en la pantalla, pero en el archivo, pero no está dentro del mismo.
Ese comando lo vamos a encontrar en la ficha insertar de la cinta de opciones y acá tenemos un panel que se llama referencia. El comando que necesitamos utilizar se llama enlazar. Cuando nosotros lo ejecutamos, se abre este cuadro de diálogo que nos permite seleccionar el archivo de referencia que vamos a insertar. Y acá en archivo del tipo es importante que verifiquemos qué tipo de archivo estamos por insertar. Se usa mucho insertar como referencia externa archivos del mismo AutoCAD. En las primeras clases hacíamos mención a esto. Cuando uno trabaja en un proyecto grande, muchas veces intervienen varias personas. Entonces, por ejemplo, la estructura la desarrolla un ingeniero y la dibuja en un archivo que está referenciado dentro del plano de arquitectura. Lo mismo que las instalaciones o que otros archivos de especialistas, digamos. Entonces también se puede enlazar, del mismo modo que nosotros vamos a enlazar imágenes, se pueden enlazar archivos de AutoCAD para que estén vinculados. Pero eso está fuera de los alcances o de los contenidos de este curso, correspondería a un curso más avanzado. Entonces en archivos de tipo, en este caso nosotros necesitamos ver archivos de imagen, la opción que estaba establecida en forma predeterminada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos generado desde SketchUp son archivos de imágenes JPG. Algunos de ustedes enviaron PGN, que es otro archivo de imagen. También podríamos insertar ese archivo, pero la mayoría son archivos JPG. Lo que les pedíamos nosotros era que envíen archivos JPG. Entonces, después con este explorador, ustedes van a buscar la carpeta donde tienen almacenados esos archivos. En mi caso es la carpeta maqueta 3D, y acá el programa me está mostrando todos los archivos de imagen. Fíjense que el icono es el icono de una fotografía, y acá yo puedo ir seleccionando cuál de los archivos que he generado es el que quiero insertar. Entonces supongamos que quiero insertar esta vista del acceso, lo selecciono, acá tengo un botón que se llama abrir, el programa cierra el explorador y me muestra este cuadro de diálogo que me permite enlazar una imagen. Cuando yo enlazo una imagen, el programa me muestra el nombre de la misma y una serie de parámetros que yo tengo que establecer. Esto es parecido a insertar un bloque. Me dice si el punto de inserción lo voy a precisar en pantalla o voy a dar las coordenadas. Obviamente lo más cómodo es precisarlo en pantalla. Si voy a cambiar la escala del dibujo o la voy a precisar en pantalla, si quito el tilde puedo poner un factor de escala. Vamos a ver que es más cómodo cuando estoy sobre todo trabajando con perspectivas, trabajar a ojo directamente, porque la perspectiva no tiene una escala determinada. Y cuando trabajemos con frentes, la tenemos que escalar a la imagen después de que la insertemos, porque tenemos que trazar algunas líneas de referencia para poder escalarla en forma adecuada. Y la rotación, por lo general, no la precisamos en pantalla, la dejamos en 0 porque queremos que esta imagen se vea tal como ha sido generada, no ni dispuesta de otra manera. Y por último, lo que tenemos que indicar es cómo se va a vincular este archivo de imagen que estoy por insertar con el archivo en el que estoy trabajando. Y yo tengo 3 métodos para indicar a dónde está ubicado ese archivo. Indicar la ruta completa del mismo, con lo cual cada vez que yo abra el archivo comisión 1 TP4, el programa va a buscar en esa ubicación exacta. ¿Saben de qué hablo cuando digo la ruta completa? Va a decir que está en el disco C, dentro del disco C, en la carpeta Mis documentos, por ejemplo, dentro de Mis documentos, en la carpeta Técnicas Digitales 1 que ustedes han creado para la materia, y va a dar la ubicación exacta donde está el archivo que yo estoy insertando. Esa es la ruta completa. Si yo pongo la ruta relativa, hace mención a cómo está ubicado ese archivo en relación a este. ¿Cuál sería la ruta relativa? Nosotros lo vamos a insertar de las dos formas para que quede más claro. Pero fíjense, yo acá voy al explorador, al tema de la comisión 1, y yo tengo en la carpeta tema comisión 1 el archivo comisión 1 trabajo práctico 4 clase, que es el que tengo abierto. La ruta relativa es que con respecto a este archivo hay una carpeta que se llama maqueta 3D
donde están ubicadas las imágenes. Acá está la vista 1 sobre la que estamos trabajando. El camino relativo entonces sería maqueta 3D desde la ubicación del archivo C3TP4. Y la ruta completa sería el disco F, que es el que yo tengo, lo estoy leyendo desde un pendrive, la carpeta técnicas digitales 1, la subcarpeta tema comisión 1 y la subcarpeta maqueta 3D. Lo vamos a hacer de las dos formas para que quede más clara la diferencia. Entonces la primera inserción la vamos a hacer guardando la ruta completa. Hago un clic en aceptar e indico el punto de inserción, que va a ser cualquiera. Y después fíjense que como teníamos establecido que el punto de inserción y también la escala se establezca en pantalla, yo cuando desplazo el mouse esa imagen se ve más grande o más chica. Entonces yo doy a ojo, cuando se trata de perspectiva sobre todo, y al momento de insertar el frente también, cuál es la ubicación en la lámina que va a tener esa imagen. Cuando yo la selecciono, obviamente con estos grips puedo desplazarla como a cualquier objeto de AutoCAD, o también lo puedo hacer utilizando los comandos de edición que ya conocemos. La puedo borrar, lo puedo girar, puedo hacer lo que quiero con esa imagen. O bien directamente, lo que es más cómodo, trabajar con los grips. Por lo general lo único que uno hace con las imágenes es agrandarlas o achicarlas para diagramar correctamente la lámina.